Cada año, millones de personas en el mundo sostienen cosas blancas como la nieve sin siquiera sospechar que empezaron su camino como simple tierra sucia. Pero, ¿y si te dijera que esa tierra fue durante siglos un secreto estratégico por el que se pagaba en oro y que los espías intentaban robar? ¿Cómo logró una arcilla invisible conquistar la China imperial, transformar Europa y aparecer hoy en el papel, los medicamentos y los cosméticos que usas todos los días? Hay algo de lo que casi nunca se habla, una etapa oculta que decide si la arcilla se vuelve de un blanco invaluable o si sigue siendo roca común. Mira este video hasta el final y descubrirás el secreto que durante décadas se mantuvo fuera de cámara, incluso en las fábricas. La historia del uso del caolín y la arcilla en general es muy antigua y está ligada a las propiedades naturales de estos materiales. La arcilla siempre atrajo a las personas por su plasticidad, su blancura y su capacidad de endurecerse al cocerse, lo que la hacía ideal para fabricar vasijas, materiales de construcción y objetos decorativos desde tiempos remotos. El caolín en particular, que es una forma especialmente pura de arcilla, se distingue por su alto contenido de aluminosilicatos y su mínima presencia de hierro, lo que le da ese color blanco brillante. En Europa y China se empezó a usar activamente desde la Edad Media. En China, el caolín se convirtió en la base para crear porcelana fina, tan valiosa que se exportaba en forma de piezas costosas a todo el mundo. Su color blanco y textura fina permitían hacer productos brillantes y uniformes que no tenían comparación con otros materiales. En Europa, desde el siglo XVII, el caolín se empezó a usar para fabricar vajillas de porcelana y más tarde, a escala industrial, se convirtió en un componente clave para la industria del papel y la cerámica. En cuanto a su uso moderno, el descubrimiento de tecnologías de trituración, sedimentación y blanqueamiento químico permitió convertir el caolín en un polvo fino, con alta blancura y propiedades estables. Esto hizo posible usarlo no solo en porcelana, sino también como relleno y recubrimiento para papel, que adquiría un acabado brillante, y en productos farmacéuticos y cosméticos, donde la pureza, la capacidad de absorción y la seguridad del material son fundamentales. Cada año, el mercado mundial del caolín abastece una cantidad enorme de materia prima, extraída de canteras abiertas, ubicadas en yacimientos con alto contenido de aluminosilicatos. La extracción comienza con la preparación del área de la mina o cantera, donde se retira la capa superior de suelo, vegetación y rocas, después de lo cual se exponen los estratos de arcilla de caolín que se encuentran a gran profundidad. Excavadoras potentes y camiones especializados transportan la materia prima a las áreas industriales para su limpieza inicial. En esta etapa se eliminan las impurezas grandes, como piedras e inclusiones orgánicas, y la arcilla pasa a la siguiente fase de trituración mecánica. Después de que la materia prima llega a la planta, primero se divide en piezas de un tamaño conveniente para su procesamiento posterior. Los fragmentos grandes se eliminan o se trituran mediante trituradoras primarias, lo que permite obtener material de tamaño medio que se alimenta fácilmente a las siguientes etapas de procesamiento. Esta fase es crítica, ya que del tamaño de las partículas depende la eficiencia de la trituración posterior, la sedimentación y la purificación química. Se presta especial atención al control del flujo de materia prima para eliminar la presencia de grandes inclusiones extrañas, como piedras o trozos de materiales orgánicos que pudieron entrar durante la extracción. La siguiente etapa implica la molienda fina del caolín hasta obtener un estado pulverulento, necesario para lograr uniformidad y alta blancura. Para esto se utilizan molinos de bolas o trituradoras de discos que operan en varios ciclos consecutivos.
En los molinos de bolas, cilindros giratorios con bolas metálicas o cerámicas muelen la arcilla hasta la fracción requerida, asegurando una distribución uniforme del tamaño de las partículas. Las trituradoras de discos proporcionan una molienda adicional y la división de partículas, además de ayudar a aflojar el material y eliminar los grumos residuales. Después de esto, el kaolín se convierte en un material fino, casi en polvo, que tiene una estructura uniforme y la plasticidad óptima para las siguientes operaciones tecnológicas. El polvo de kaolín preparado se disuelve en agua, formando una suspensión espesa que se dirige a la etapa de sedimentación. En tanques especiales, por acción de la gravedad, ocurre la separación de partículas según su densidad. Las impurezas más pesadas, como arena, pequeñas piedras o restos de metal, se depositan en el fondo del tanque, formando un sedimento que se retira periódicamente para su eliminación o reprocesamiento. Las partículas más ligeras y limpias de kaolín permanecen en la capa superior, donde se recolectan para la siguiente etapa de purificación. La sedimentación no solo permite eliminar impurezas mecánicas, sino también preparar el material para el tratamiento químico, aumentando la eficacia del blanqueamiento. Para lograr un alto grado de blancura y uniformidad, a menudo se aplica un blanqueamiento químico. En esta operación, se utilizan pequeñas cantidades de reactivos químicos seguros, como peróxidos o ácidos débiles, que ayudan a eliminar impurezas de color residuales, hierro, sustancias orgánicas y otros compuestos que pueden afectar el color y la transparencia del producto final. El blanqueamiento químico se realiza bajo control de temperatura, tiempo y concentración de reactivos, para garantizar la máxima eficiencia sin dañar la estructura de las partículas de kaolín. Después de esta operación, la suspensión de arcilla vuelve a someterse a sedimentación para separar los reactivos y las impurezas formadas durante el blanqueamiento. Luego el material se lava con agua limpia, eliminando los restos de reactivos y aumentando la seguridad del producto para su uso en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética. Después de esto, el kaolín se seca y se tamiza para obtener un polvo homogéneo de la granulometría deseada. La selección del tamaño de las partículas es muy importante, porque la fracción fina le da al papel brillo y suavidad, mientras que las partículas más grandes se usan en la fabricación de porcelana para aumentar la plasticidad de la masa. El control tecnológico en cada etapa incluye la medición del color, la densidad, el contenido de humedad y la composición química, lo que permite lograr una calidad estable del producto. Las principales áreas de aplicación del kaolín demuestran su versatilidad. En la producción de papel, se utiliza como relleno y recubrimiento, proporcionando un blanco brillante y mejorando la reproducción de imágenes impresas. En la industria cerámica, el kaolín es un componente clave de las masas de porcelana, donde garantiza la blancura, la resistencia y la plasticidad de los productos. En farmacéutica y medicina, el kaolín se utiliza como absorbente y excipiente en tabletas, antiácidos y medicamentos para el tracto gastrointestinal, así como en cosmética para mascarillas y productos de limpieza, gracias a su capacidad de absorber el exceso de grasa y limpiar la piel. Cada año en el mundo se crean materiales que parecen frágiles, pero detienen balas, resisten temperaturas infernales y sobreviven al espacio. Y el más peligroso de todos, nació como una taza de té. ¿Cómo fue posible que la delicada porcelana china de la secreta capital de la cerámica se convirtiera en armadura para soldados y corazón de motores a reacción? ¿Por qué una sustancia que se rompe al caer
pulveriza una bala en milésimas de segundo. Hay un mecanismo oculto del que no hablan en museos ni tiendas. Mira este video hasta el final y descubrirás la sorprendente verdad sobre la cerámica que está cambiando guerras, aviación y el concepto mismo de resistencia. Primero, la porcelana china tradicional, la reina de Jingdezhen, la capital de la porcelana. La arcilla de allí es especial, kaolin, puro aluminosilicato de las montañas, sin hierro, para que no se ponga amarilla. La toman, la muelen hasta convertirla en polvo, la mezclan con feldespato y roca arcillosa. La mezcla, 50% de kaolin, 25% de feldespato, 25% de cuarzo, se muele en agua hasta que quede como crema. Se filtra, se prensa en moldes. Las piezas heladas se secan durante semanas, porque el grosor es menor a 5 milímetros, para que no se agriete. La primera cocción a 870 grados. Bizcocho, poroso como pan. Después el esmalte. Mezcla de feldespato, cuarzo, ocre. Se aplica, y la segunda cocción a 1700 grados en hornos de leña durante 12 horas. El fuego ruge, la temperatura sube lentamente, el cuarzo se funde, llena los poros, el esmalte vitrificado brilla como un diamante. El resultado es una vajilla fina, translúcida, que tintinea como el cristal y resiste agua hirviendo durante 100 años sin agrietarse. Los chinos guardaron el secreto durante 1000 años. Los europeos lo copiaron desde Meissen en 1710, pero sin kaolin puro quedaba grisáceo. Hoy, Jingdezhen produce 500.000 toneladas al año, exportando a 100 países. Pero la porcelana es para tazas. La cerámica técnica es para combate y el espacio. La receta básica es similar, pero los aditivos lo cambian todo. Blindaje, carburo de silicio o carburo de boro. Arcilla más silicio más carbono, prensado a 30.000 psi, cocido a 2.538 grados en hornos al vacío. El resultado, placas de menos de 10 milímetros de grosor, dureza de 9.5 en la escala de Mohs, densidad de 2,5 gramos por centímetro cúbico, la mitad del peso del acero. Las balas se detienen así. Al impacto, la cerámica pulveriza el proyectil en polvo. La energía la absorbe un respaldo compuesto de Kevlar o polietileno. En chalecos ESAPI, 6 kilos de cerámica resisten casi 8 milímetros a 853 metros, dispersión del proyectil en micras. El ejército estadounidense compra 2 millones de placas al año. Cuestan $300 cada una, pero salvan vidas. Para motores, cerámica de circonio o nitruro de silicio. Aquí una turbina de jet, gases a 1640 grados Celsius, álabes girando a 50.000 revoluciones por minuto. El metal se derrite, la cerámica no, conductividad térmica 2 veces menor, oxidación mínima. Producción, polvo de circonio estabilizado con itrio, granulado, prensado, sinterizado a alta temperatura, con 30% de contracción. Sale un monolito sin costuras. En algunos motores, álabes cerámicos pesan 30% menos, duran más. NASA las prueba para el espacio. Soportan 500 ciclos de enfriamiento y calentamiento. O el carburo de silicio para bombas. Corrosión cero en ácidos. Desgaste 50 veces menor que el acero. El secreto está en la transición de fase. Durante la cocción, la arcilla se deshidrata, los fundentes se derriten y pegan los cristales en una matriz. Los aditivos, óxidos de aluminio para dureza, magnesio para plasticidad, hacen el resto. La impresión 3D ahora moldea formas complejas. Para prótesis o protección térmica de SpaceX, el punto débil, su fragilidad. Si se cae, se rompe.
pero el refuerzo con fibras la convierte en algo parecido a la fibra de vidrio. China lidera el mercado, 70% del kaolín mundial, exportaciones de 10.000 millones de dólares. Europa tiene a Ceramtec, Kyocera. Dato curioso, la primera cinta cerámica para ametralladora de los años 40 detenía casi 13 milímetros, pero era pesada. Hoy en día, los escudos son ultraligeros. La cerámica para blindaje y motores no la inventó un solo genio. Es una evolución que va de las guerras al espacio. Todo empezó en 1918. El mayor británico Neville Monroe Hopkins notó que el acero cubierto con una fina capa de esmalte, es decir, cerámica primitiva, detenía las balas mejor que el metal desnudo. Lo probó en la Primera Guerra Mundial. Una revolución, porque la cerámica pulveriza el proyectil en lugar de dejarlo pasar. El verdadero avance llegó en 1936. Richard Cook, de Goodyear Aerospace, patentó el blindaje cerámico moderno, placas de óxido de aluminio o un mosaico de baldosas sobre fibra de vidrio Doron. La idea es simple: la cerámica dura rompe la bala en polvo, el respaldo absorbe la energía. En Vietnam, en 1965, se lo dieron a los pilotos de helicóptero, primera aplicación en combate contra armas de fuego. El ejército estadounidense evolucionó hacia las placas ESAPI, carburo de boro, la mitad del peso del acero. La cerámica salva vidas. A nivel mundial, se venden más de 1 millón de placas al año. Cada una es carburo de silicio o boro, 6 kilos en el chaleco. La bala llega, la cerámica se agrieta, pero el Kevlar absorbe la energía. El soldado sobrevive. ¿Y si te dijera que el zafiro también es cerámica? Zafiro sintético, pero igual. Polvo finísimo de óxido de aluminio, el mismo del corindón con el que se pulen diamantes. Con eso fabrican zafiro sintético, no una joya, sino un vidrio ultra resistente para miras y blindajes. El proceso es como hornear una galleta súper dura a temperaturas infernales. Primero se tamiza el polvo puro, se mezcla con 0,1% de magnesia para estabilidad. Después viene la clave: el método Quirópulos o Sokralski. El polvo se vierte en un crisol de platino, se hace el vacío, se calienta hasta 2050 grados en un horno con elementos de molibdeno. La temperatura sube lentamente, de 3 a 5 días, hasta que se derrite en lava transparente. Desde arriba desciende una semilla, una varilla monocristalina de zafiro. La semilla se extrae despacio, solo 1 o 2 milímetros por hora, y se hace girar como algodón de azúcar. El fundido cristaliza alrededor, crece el cilindro. Se enfría durante 2 semanas para que no se agriete por el choque térmico. El baule terminado es transparente como el agua, dureza 9 en la escala de Mohs, resistencia de 400 kC a la compresión. Se corta con láser o disco de diamante en láminas para miras de visión nocturna. En el M1 Abrams, las lentes de zafiro de las miras resisten 648 grados de una explosión. ¿Y si les dijera que el brillo de su auto, los electrodomésticos de su cocina e incluso los rascacielos oculta uno de los secretos más peligrosos del mundo químico? El metal que vemos cada día, en ese resplandor de espejo, comienza su viaje en las entrañas sucias de la Tierra y es capaz de transformarse en una sustancia de la que hasta los ingenieros huyen despavoridos. Entonces, ¿por qué seguimos usándolo tan tranquilamente? ¿Y cómo nace ese brillo metálico legendario a partir de un mineral gris y sin pretensiones? Quédense hasta el final. Allí les revelaré un dato que cambiará por completo su visión sobre el cromo.
El cromo es el verdadero director artístico del mundo químico, una celebridad metálica que adora la atención y el brillo. Es él quien se asegura de que tus cubiertos no se conviertan en un horror oxidado y de que tu moto parezca recién salida de un taller del futuro. Un auténtico dandy metálico. Pero para llegar a su elegante esencia, hay que atravesar todos los círculos del infierno industrial. Su nombre, por cierto, proviene de la palabra griega croma, que significa color. Y vaya que hace honor a ese nombre. Sus compuestos son un verdadero festival de fuegos artificiales. Desde el pigmento amarillo brillante, con el que se pintaban los autobuses escolares, hasta el verde intenso que se usa en pinturas. Literalmente, es el padre de todos los colores. Y, aún así, él prefiere lucir su atuendo más elegante. Un blanco plateado con brillo de espejo. Como una celebridad que esconde tras maquillaje y purpurina el hecho de que por las mañanas se ve como todos nosotros, gris y desdichada, y solo el arduo trabajo de la industria química la convierte en estrella. Pero volvamos al polvo y al drama. Esta belleza elegante es hija del levantamiento de pesas. La mayoría de sus depósitos, todo un tesoro de mineral de cromo, están escondidos en las profundidades de la Tierra. ¿Y sabes quién es el principal proveedor de ese brillo? Sudáfrica, señoras y señores. Es la auténtica meca para los amantes del cromo, donde máquinas gigantes, como dragones metálicos hambrientos, devoran la roca. Extraer cromita no es un paseo por el parque, es un asunto sucio, que consume mucha energía y muy serio. El cromo no está en la superficie, exige que bajen hasta él, que lo excaven, lo trituren, y solo entonces empiezan a convencerlo de que entregue su brillo. El mineral no se parece en nada al parachoques pulido final, es gris, rocoso, y siendo honestos, completamente anodino. Es como ver a una estrella de Hollywood sin maquillaje, recién levantada de la cama. Un poco impactante, pero es la realidad. Después de la extracción, comienza lo más interesante, la transformación del mineral en ferrocromo, una aleación de hierro y cromo, que es la principal forma de transporte del cromo para la industria. Esto se hace en enormes hornos de arco eléctrico, donde la temperatura es tan alta que hasta tu sueño más atrevido se evaporaría. El ferricromo es como un semifabricado del brillo, y resulta absolutamente crítico para crear aquello que hace nuestra vida cómoda y estética, el acero inoxidable. Y aquí llegamos al papel más importante de este elemento, su rol de superhéroe anticorrosión. El acero inoxidable es, básicamente, hierro que encontró a su guardián perfecto, y ese guardián es precisamente el cromo. Cuando añadimos cromo al hierro, el cromo, como todo un caballero, sale a la superficie del acero y forma una película finísima, invisible, pero increíblemente resistente de óxido de cromo pasivo. Esta película es un verdadero escudo invencible que se regenera al instante si lo rayas. Es como tener un suministro infinito de nanocuritas que siempre están listas. Gracias a esta película, nuestros fregaderos de cocina, instrumentos quirúrgicos, utensilios e incluso rascacielos enteros no se cubren de ese horrible óxido. Este es el trabajo principal del cromo: proteger al hierro de su mayor enemigo, y lo hace con tanta naturalidad que ni siquiera notamos su esfuerzo. Es tan discreto cuando protege, pero tan brillante cuando se muestra al mundo. Pero, como toda estrella, el cromo tiene su secreto oscuro, y aquí es donde nos quitamos las gafas rosas y entendemos por qué el tema de la minería es tan serio. En su forma más común y estable, el cromo tiene un estado de oxidación determinado, y es por lo general seguro e incluso un microelemento necesario en nuestra dieta.
Pero cuando el cromo decide recordar su juventud rebelde y aumenta su estado de oxidación de 3 a 6, se transforma en un auténtico villano químico, conocido como cromo hexavalente. Este tipo es tóxico, cancerígeno, y lo conocemos gracias al drama hollywoodense sobre Erin Brockovich, quien luchó contra la contaminación industrial del agua con este elemento. ¿Conocen esta historia? Escriban si les gustó. El cromo hexavalente no es solo una molestia, es una amenaza real para la salud de los trabajadores en la producción y para el medio ambiente, si no se elimina correctamente. Se forma en ciertos procesos industriales, especialmente durante el calentamiento, y aquí es donde ese brillo elegante revela su lado más oscuro. Por eso, los ingenieros químicos y ecologistas libran una batalla constante para mantener a ese rebelde Plasnode 6 bajo estricto control y neutralizarlo a un inofensivo Plasnode 3 antes de que abandone las instalaciones. Es como tener encerrado al miembro más impredecible de la familia para que no arruine la reunión familiar. Por último, hablemos de su papel más brillante, el rey del galvanizado. El cromado galvánico, o simplemente cromado, es el proceso que transforma metal ordinario en objeto de lujo. Piensa en manijas de puertas, parachoques, llantas, tubos de escape, grifos de cocina. Todo lo que brilla y refleja la luz con ese destello metálico aristocrático. Es una capa finísima pero increíblemente dura de cromo, aplicada mediante un método electroquímico. No solo ofrece un aspecto fantástico, sino que hace la superficie resistente a rayones, desgaste y, por supuesto, a la corrosión. El proceso de cromado suele ser bastante sucio y complicado, requiere un control muy preciso, pero el resultado vale la pena. El cromo en este caso actúa como el acabado brillante final, como la pincelada definitiva del artista que transforma la obra en una obra maestra. Se lleva toda la gloria, aunque debajo puede esconderse un cobre o níquel de lo más común. Es la fachada metálica que a todos les encanta fotografiar. Esta es la historia del cromo. Comienza su camino como un mineral poco atractivo en las entrañas calientes y sucias de Sudáfrica. Exige un proceso complejo y a menudo peligroso de purificación para deshacerse de sus hábitos tóxicos. Y solo después de esto, se pone su mejor traje plateado para convertirse en el protector y rey del brillo en tu vida cotidiana. Es la razón por la que tu cafetera luce moderna y tu automóvil resplandece bajo el sol. Es un elemento de contrastes, extracción sucia, acabado elegante, mortal más 6, útil más 3, protección invisible y brillo deslumbrante. Y todo esto solo para que podamos decir, ¡oh, mira cómo brilla! Así que la próxima vez que admires el brillo del cromo, recuerda ese comienzo lejano y polvoriento en las minas, donde nació ese resplandor. Cada segundo en el mundo se funde más de 57 toneladas de acero. Eso es el peso de 10 elefantes por segundo. Pero aquí está lo increíble. El metal que sostiene tu casa, tu auto e incluso tu vida, literalmente nació en el corazón de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Sí, cada átomo de hierro en tu sangre es un artefacto cósmico. Y ahora mismo, bajo tus pies, a una profundidad de 3000 kilómetros, una bola de hierro líquido calentada a 6000 grados crea el campo magnético que te protege de la radiación cósmica mortal en este preciso momento. Cada año, la humanidad produce 1800 millones de toneladas de acero. Con eso se podría envolver la Tierra 7 veces. Pero hay un secreto oscuro.
Las reservas mundiales de hierro no son infinitas, y lo que sucede en los altos hornos de 30 pisos de altura, a 2000 grados, es solo parte de la historia. Quédate hasta el final y descubrirás por qué el hierro podría desaparecer más rápido de lo que piensas, y qué pasaría con la civilización sin él. El hierro es el verdadero hipster cósmico. Nació en estrellas gigantes y es el último elemento que una estrella puede crear antes de explotar como supernova. De hecho, cada átomo de hierro en tu sangre, sí, en tu sangre también hay hierro. Es un pedacito de materia estelar antigua. Cuando nuestro planeta se formó, el elemento más pesado, el hierro, se hundió hacia el centro, formando el núcleo externo e interno. Imagínate, bajo tus pies, a una profundidad de casi 3000 kilómetros, se encuentra una bola de metal líquido calentada a 6000 grados centígrados, que está en constante movimiento. Es el núcleo. Su movimiento crea el campo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación cósmica. O sea, el hierro literalmente hace posible nuestra vida. Los primeros objetos de hierro encontrados por arqueólogos, por ejemplo, artefactos del antiguo Egipto, fueron hechos con hierro meteórico. Es hierro puro, que cayó a la Tierra, y no necesitaba ser fundido. Los antiguos lo consideraban un regalo del cielo. Para sacar hierro a la superficie, la humanidad aprendió a crear algo parecido al arte industrial. Minas gigantescas a cielo abierto. Primero se estudia el yacimiento, luego se realizan trabajos de perforación y voladura. Sí, explosiones completamente reales. Después el mineral, que parece una roca común rojizo marrón, se transporta con excavadoras gigantescas. El hierro rara vez se encuentra en forma pura. Está escondido en minerales, y para liberarlo se necesita un enfoque muy agresivo. Una sola mina puede ser tan profunda como la Torre Eiffel, y tan ancha como toda una pequeña ciudad. Es realmente alucinante. El mineral, que es simplemente roca con contenido de hierro, debe transformarse en metal puro. Esto sucede en altos hornos, gigantes cilíndricos de 30 pisos de altura, que trabajan las 24 horas durante décadas. ¿Cómo funciona? El mineral, carbón especial para temperatura y aditivos para separar la basura, se cargan en capas desde arriba. Desde abajo se inyecta aire calentado a 1300 grados, que hace que el coque se queme. Dentro del horno la temperatura alcanza los 2000 grados. Bajo el efecto de tal temperatura, el hierro se separa del oxígeno. 2 o 3 veces al día llega la colada. O sea, de la parte inferior del horno fluye hierro fundido líquido. Este espectáculo es como un río de lava derretida, que brilla con luz naranja brillante. Es metal puro, caliente y ardiente. En este momento, el aire se llena de chispas, pequeñas partículas de metal que se desprenden del flujo. Es un espectáculo que hace que cualquier ingeniero se sienta como un dragón. Lo que fluye del alto horno se llama arrabio. Es una aleación de hierro con alto contenido de carbono, más del 2%. El arrabio es muy fuerte pero quebradizo. Para que se vuelva flexible y resistente, debe transformarse en acero. El acero es hierro que adelgazó del carbono excesivo. El arrabio se funde otra vez, y en mezcladores gigantes se inyecta oxígeno puro para quemar el carbono sobrante. Después de esto, el acero obtenido llega a los laminadores. Si el alto horno es el corazón, entonces el laminador es el gimnasio del metal. ¿Qué es el laminado? Es el proceso cuando las piezas de acero calentadas pasan por una serie de rodillos poderosos bajo presión enorme.
El metal calentado al rojo del grosor de un ladrillo pasa por los rodillos y se estira como masa, transformándose en lámina delgada, riel, viga, varilla o alambre. A la salida, obtenemos materiales de construcción con los que se levantan rascacielos, puentes y estadios. 90% de todos los metales usados en el mundo moderno es acero. Puedes pensar, ok, todo esto es sobre fábricas, ¿cómo me afecta a mí? Tu hogar, la estructura de tu complejo habitacional, la varilla en las paredes, eso es acero. Tu transporte, automóviles, trenes, metro, cascos de barcos, eso es acero. Tu internet, antenas que sostienen torres de telefonía móvil, chasis metálicos de servidores donde se guardan todos tus videos de TikTok y streams, eso es acero. Tu salud. Como ya mencionamos, la hemoglobina en tu sangre contiene hierro, que transporta oxígeno por el cuerpo. Sin hierro no podrías respirar. En el cuerpo promedio de un adulto hay aproximadamente 3 o 4 gramos de hierro. Es suficiente para hacer un clavo pequeño. Pero este hierro es críticamente importante. Es parte de la hemoglobina, y si imaginamos que son microtaxis, transportan oxígeno a cada célula de tu organismo. Sin esos 4 gramos, game over. Los portaaviones, los buques militares más grandes del mundo, pueden tener un desplazamiento de más de 100.000 toneladas, y la mayor parte de ese peso corresponde a aleaciones de acero especializadas. Estas aleaciones deben ser a la vez fuertes para resistir impactos y flexibles para no agrietarse con las olas del mar. El hierro recorrió el camino desde polvo estelar hasta el núcleo del planeta, desde la mina gigantesca hasta ríos de metal fundido que fluyen de los altos hornos. Es el héroe invisible de todos los logros tecnológicos que das por sentado. El acero es el material más reciclado del planeta. Cada año se recicla más acero que todos los otros materiales juntos: aluminio, vidrio, papel, plástico. Esto lo convierte en la superestrella de la economía circular. La producción mundial de acero, anualmente, supera los 1.800 millones de toneladas. Es una cantidad tan enorme que si la pusiéramos en contenedores de carga estándar, se podría envolver la Tierra por el ecuador más de 7 veces. El uso del acero a menudo es indicador del desarrollo económico de un país. Durante la Revolución Industrial fue un recurso clave, y hoy China produce más acero que todos los otros países juntos. La metalurgia moderna trabaja en crear aleaciones inteligentes. Por ejemplo, los científicos desarrollaron acero que puede curar pequeñas grietas bajo el efecto del calor, como el Terminator pero en la vida real. ¿Les interesa saber más sobre esto? Escríbanme. El hierro es el verdadero jugador silencioso. Nunca atrae tanta atención como el oro o los diamantes, pero es el elemento que mantiene unido nuestro mundo. Desde el núcleo profundo y ardiente de la Tierra hasta el clavo microscópico en tu pared, el hierro es el rey de la masa y la funcionalidad. Cada año, el mundo produce más de 1 millón de toneladas de magnesio metálico. Pero solo unos pocos saben que la mayoría de este metal nace en un solo lugar, en la provincia china de Shanxi. Allí, entre montañas y humo, arden continuamente hornos fundidos a 800 grados. Aquí nace el metal que es 4 veces más ligero que el acero, pero lo suficientemente fuerte para sostener alas de aviones Airbus y proteger cascos de barcos contra corrosión.
¿Cómo transformó China este elemento frágil en arma estratégica de la industria? ¿Y qué esconden realmente estas fábricas humeantes que dan magnesio al mundo? Quédate hasta el final. La respuesta te sorprenderá. Todo comienza en la provincia de Shanxi, al norte de China, región que es el corazón de la industria del magnesio del país. Aquí se ubican numerosas fábricas equipadas con grandes hornos de electrólisis que humean sin cesar, con denso humo gris, brillando con destellos metálicos. Estas fábricas pueden considerarse monstruos industriales modernos. Por ventanas y portones emana metal caliente. El rugido de máquinas y susurro cambia el ritmo urbano habitual por verdadera fiesta de producción. La magnesita es carbonato de magnesio ampliamente distribuido en diversas regiones del mundo, pero los mayores yacimientos industriales se concentran en China, especialmente en la provincia de Shanxi, que produce más del 60% de todo el magnesio chino. El proceso tecnológico de producción de magnesio comienza con extracción de magnesita, sal natural que contiene el componente industrial principal, óxido de magnesio. Tras extracción, el mineral se tritura y funde para obtener magnesita pura. En esta etapa, es importante obtener magnesita con nivel de pureza no menor a 85 o 90%, indicador aceptable para posterior procesamiento electrolítico. Aumentar el contenido de magnesio en materia prima mejora calidad del producto final y productividad de toda la producción. Luego sigue la etapa más importante, electrólisis. Este proceso consiste en dividir óxido de magnesio en magnesio metálico y oxígeno, bajo influencia de corriente eléctrica. Aquí precisamente, en cubas electrolíticas especiales, entra en juego todo el poder de la electrotecnología. A escala industrial, se aplica electrólisis en cubas especiales, donde magnesio está disuelto en cloruro de potasio y magnesio fundido a temperatura cercana a 800 grados Celsius. En la cuba electrolítica, la corriente eléctrica pasa entre ánodo y cátodo, causando reducción y liberación de magnesio metálico en el cátodo. Simultáneamente, en el ánodo se forma oxígeno. El proceso requiere volúmenes colosales de energía eléctrica, 12.000 kilovatios hora por tonelada de magnesio. Precisamente por esta intensidad energética, la producción de magnesio es costosa y requiere acceso cercano a fuentes baratas de electricidad. El resultado de electrólisis son gotas calientes de magnesio puro que rápidamente se vierten en lingotes metálicos. Tienen color plateado brillante y su ligereza y resistencia fascinan a muchos ingenieros y diseñadores. El magnesio metálico producido tras extracción se funde inmediatamente en lingotes de 5 a 25 kilogramos, facilitando su transporte y uso posterior. Estos lingotes llegan a fábricas de aleaciones de aviación, electrónica y fabricación automotriz. La producción de magnesio es ciclo continuo que requiere grandes recursos energéticos. Sin embargo, China está equipada con centrales eléctricas modernas que suministran volumen necesario de electricidad sin interrupciones. Gracias a propiedades únicas del magnesio, ligereza en relación al acero y resistencia, este metal se vuelve indispensable en muchas industrias. Una de las más innovadoras es la aviación. Aleaciones resistentes, ligeras basadas en magnesio, se usan para fabricar alas y otras estructuras de aviones Airbus resistentes a grandes cargas. Estos materiales permiten reducir peso del avión, impactando directamente en reducción de consumo de combustible y aumento de seguridad ecológica de vuelos.
Según estadísticas, China extrae más de 10 millones de toneladas de magnesita al año, de las cuales cerca del 25% va a producción propia de magnesio. Del resto, la mayor parte se usa en otras industrias, particularmente producción de refractarios y cemento. Las fábricas chinas de magnesio son verdaderos gigantes industriales que no solo producen metal, sino marcan pauta a todo el mercado mundial. El gobierno chino apoya activamente el desarrollo de esta industria, invirtiendo en innovaciones, modernización ecológica y escalamiento de producción. Gracias a esto, el magnesio no solo mantiene sus posiciones, sino alcanza nuevo nivel, ayudando al país a influir en tendencias globales en aviación, electrónica y otras esferas clave. Al mirar la escala de producción de magnesio en China e imaginar las fábricas de Shanxi con sus hornos humeantes, es difícil no admirar el poder de la industria moderna. Hornos de 8 metros se calientan constantemente a altas temperaturas para que electrólisis continúe sin paradas, y filas interminables de lingotes de magnesio se transportan adelante a fábricas de aviación, plantas de electrónica y producción de laptops. El magnesio es uno de los metales más comunes en la corteza terrestre, ocupa octavo lugar en abundancia entre todos los elementos. Aunque no es tan duro como hierro o aluminio, su ligereza y propiedades únicas inspiraron a ingenieros a usar este metal en diversas esferas, desde fabricación automotriz hasta tecnologías espaciales. Es interesante que el magnesio es 4 veces más ligero que el acero. Por eso con él se pueden crear estructuras ligeras pero resistentes. Esto es extremadamente importante para aviación, donde cada gramo de peso importa. Aleaciones basadas en magnesio se aplican frecuentemente en producción de aviones Airbus, Boeing e incluso naves espaciales de NASA. Con uso de magnesio, los aviones se vuelven más económicos y su huella de carbono menor, lo que corresponde a tendencia de desarrollo sostenible. En laptop moderna, el magnesio también juega papel importante. Aleaciones metálicas aseguran resistencia del cuerpo con peso mínimo, haciendo dispositivos más ligeros y cómodos para usuarios. Otro hecho interesante es que el magnesio frecuentemente se usa en forma de ánodos de sacrificio para proteger estructuras de acero contra corrosión. Gracias a su naturaleza electroquímica altamente activa, el magnesio se corroe gradualmente, protegiendo la estructura metálica del óxido. Esto es importante para puentes, tuberías y barcos, que sufren acción destructiva del agua marina. Actualmente, el magnesio se investiga activamente junto con otros metales ligeros: aluminio, titanio, circonio. Aleaciones ligeras con magnesio pueden resistir altas temperaturas, tienen buena resistencia a corrosión y excelente resistencia mecánica. Como resultado, estos materiales se usan en esferas avanzadas, desde autos eléctricos y equipo deportivo hasta construcción de drones ultraligeros y robótica. Cada año, en el mundo, desaparecen casi 1.000 millones de neumáticos. Se pudren en vertederos, arden, contaminan el aire, se convierten en focos de enfermedades. Pero una mujer de Nigeria se atrevió a hacer lo imposible: convertir la basura en beneficios y en un futuro. Su fábrica, Free Recycle, hoy da una segunda vida a 1 millón de neumáticos, creando con ellos coloridos parques infantiles, baldosas y carreteras. ¿Cómo un simple montón de suciedad se convierte en un material de construcción? ¿Y por qué esta historia puede cambiar todo el mundo del reciclaje de residuos? Mira hasta el final. El secreto realmente vale la pena.
La empresa Frey Recycle fue fundada por Ifedolapo Runsewe en 2018. En las instalaciones de la empresa se almacenan más de 1 millón de neumáticos. Sin embargo, esto es solo una pequeña parte del problema. Cada año, la gente desecha casi 1.000 millones de neumáticos. En la mayoría de los países, simplemente se acumulan en los vertederos, porque su reciclaje es costoso y complicado. Estos montones pueden contribuir a la propagación de la malaria en Nigeria, ya que en los neumáticos se acumula agua estancada, que sirve como lugar de cría para los mosquitos. En Lagos y sus alrededores, la metrópolis más grande de Nigeria, se concentra más de la mitad de todos los coches del país. Es muy probable que los neumáticos viejos acaben en manos de un mecánico de carretera como Samuel. Él guarda todos los neumáticos que no puede reparar y los vende a la empresa Free Recycle. Por cada neumático recogido, Samuel y otros dueños de talleres reciben aproximadamente 30 céntimos. La carga de hoy se almacenará en el aparcamiento detrás de la fábrica de 2,5 acres de Frey Recycle. Nadie pensó que Ifedolapo podría convertir un montón de neumáticos en dinero cuando estaba a punto de abrir la empresa. Otros la consideraban loca. Sin embargo, ahora tiene más de 100 empleados, y la empresa recibe solo 16 céntimos por cada neumático reciclado. En octubre de 2022 se recicló el primer neumático. La primera tarea es extraer los alambres de acero incrustados en el caucho. El desbarbador es una máquina que quita las pestañas en unos 20 segundos, y fue una de sus primeras inversiones. Luego, los neumáticos pasan por una trituradora que los divide en 4 o 5 piezas manejables. Cada hora, la empresa procesa alrededor de 150 neumáticos de coche. Sin embargo, los neumáticos son difíciles de reciclar, por las mismas razones que los hacen resistentes. La trituradora de neumáticos de la empresa, en las afueras de Lagos, desgarra los neumáticos en pedazos. En los tambores se muelen en trozos aún más pequeños. Los restos son rastrillados por los trabajadores hacia una criba vibratoria, y grandes aspiradoras limpian el aire del polvo de caucho. Los fragmentos pequeños, de no más de 5 milímetros, caen a través de la criba, mientras que los más grandes vuelven al proceso y se someten a una nueva trituración. Los fragmentos metálicos restantes son extraídos por imanes. Estas son las fibras de refuerzo, a menudo compuestas de nylon, plástico u otro material sintético. Ahora solo queda el caucho. La última criba vibratoria los separa en 2 tamaños: un granulado de 3 a 5 milímetros, que es lo suficientemente resistente para ser utilizado como material de carretera, y un polvo, que proporciona una sensación más suave, adecuada para parques infantiles y deportivos. El granulado de caucho gira en mezcladoras calientes. Para mantenerlo todo unido, se utiliza un aglutinante de poliuretano. Encontrar la proporción ideal que funcionara en el clima tropical de sabana de Nigeria llevó mucho tiempo. Lo que puede funcionar, digamos, en Europa, puede no funcionar aquí en términos de combinación o receta. Todo lo que tienes que hacer es averiguar qué funciona mejor. El color se cambia con colorantes. La mezcla de color se añade primero al molde en una capa delgada. Luego, el resto del ladrillo se llena con una mezcla de caucho sin colorear, lo que reduce el costo de producción. Después de eso, se prensa a mano y se coloca en bandejas. Luego se seca en un horno durante 8 horas. Debido al inestable sistema de suministro eléctrico de Nigeria, la empresa se ve obligada a generar la mayor parte de la energía que consume. Producimos el 80% de la electricidad internamente, con generadores diésel. Las baldosas secas son extraídas de los moldes por los trabajadores. En un día, producen casi suficientes piezas para cubrir una pista de tenis entera. De cada neumático, se obtienen unos 25 ladrillos de goma con forma de hueso de perro. Ahora están listos para ser enviados. El reciclaje de neumáticos es un negocio de 12.000 millones de dólares en todo el mundo. La mayoría de ellos se reciclan,
y muchos se queman para obtener energía en Estados Unidos, Europa y Japón. El combustible derivado de neumáticos arde más limpio que el carbón y es más barato que el gas natural. Sin embargo, en términos de emisiones, no se queda atrás de otros combustibles fósiles. Otro método, la pirólisis, implica calentar los neumáticos a temperaturas muy altas, en ausencia de oxígeno. Los defensores de este método afirman que es la forma más ecológica de reciclar materiales, pero los altos costos de energía conllevan una baja rentabilidad del negocio. Un tercio de los neumáticos reciclados en Estados Unidos se utiliza como mantillo para jardines o como nuevo pavimento para parques infantiles y edificios residenciales. Cuando en la década de 1800 Charles Goodyear colocó accidentalmente caucho tratado con azufre en un horno, descubrió la vulcanización, un método para endurecer el material. Esto fortaleció el caucho y aumentó su resistencia a las altas temperaturas, exactamente lo que deben tener los neumáticos para automóviles. A principios del siglo XX, hubo una explosión en la producción de caucho, ya que cada vez más estadounidenses comenzaron a conducir coches, y la mayor parte del caucho lo producían las plantaciones del sudeste asiático. Después de eso, los aliados necesitaron mucho caucho para la producción de camiones, coches y aviones utilizados en la Segunda Guerra Mundial. El caucho sintético fue creado como resultado de la necesidad de Estados Unidos de que sus principales productores encontraran otras fuentes. Para aumentar la durabilidad, los neumáticos modernos se fabrican con una combinación de caucho sintético y natural, reforzado con fibras de plástico y metal. Sin embargo, a pesar de su durabilidad, tarde o temprano se desgastan, y el caucho viejo se acumula rápidamente. A finales del siglo XX, en los Estados Unidos se habían acumulado más de 1.000 millones de neumáticos viejos. Son capaces de flotar prácticamente a la superficie de los vertederos, filtrar venenos y retener gases como el metano. Además, arden con mucha facilidad. En Colorado, en 1987, se incendiaron unos 30 acres de neumáticos. Su extinción tardó más de una semana, y este evento aumentó la conciencia sobre este tipo de basura en todo el país. Unos años más tarde, se aprobó en todos los estados, excepto en 2, una legislación que apoyaba la aparición de un nuevo negocio de reciclaje de neumáticos. Para 2021, Estados Unidos había reducido la cantidad de neumáticos almacenados a 50 millones. Actualmente, un tercio de los neumáticos desechados en América se quema en fábricas de papel y hornos de cemento, y otro tercio se recicla en revestimientos de caucho, como el césped artificial. Menos del 20% de esta cantidad acaba en los vertederos. Sin embargo, los residuos de neumáticos se están convirtiendo en un problema cada vez más grave en los países en desarrollo, como Nigeria. En las clasificaciones mundiales de sostenibilidad y reciclaje de residuos, este país se encuentra en el 10% inferior. Sin embargo, la empresa Free Recycle quiere cambiar esta situación. En Lagos, las baldosas para parques infantiles, como esta en una escuela internacional, son el producto más vendido de la empresa Free Recycle. Quedamos satisfechos con su servicio. El producto funciona bien. Los niños pueden saltar con gusto sobre el caucho grueso, que también simplifica la ampliación y la reparación. Simplemente lo sacas y lo reemplazas cuando añades nuevas estructuras o servicios. Free Recycle quiere cerrar todos los vertederos de neumáticos en Nigeria, pero por ahora el flujo de basura aumenta constantemente. Y esta no es la única preocupación de Ifedolapo.